Analítica. Presenta. Foro Analítica. Estrategia geopolítica de China y Rusia en América Latina. Invitados especiales. Beatriz de Majo. Sadio Garavini. Moderador. Emilio Figueredo. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este foro de Analítica TV, donde junto a Beatriz de Majo y Sadio Garavini, di turno, exploraremos un tema de gran relevancia en el escenario global. Es decir, cuál es la estrategia geopolítica que en esta parte del mundo tienen tanto China y Rusia. China ha avanzado significativamente en la región a través de inversiones estratégicas en infraestructura, tecnología y recursos naturales, consolidando su presencia con acuerdos comerciales de cooperación. Su influencia ha crecido de manera sostenida, desafiando el dominio tradicional de Estados Unidos en el hemisferio. Por otro lado, la presencia rusa, aunque más limitada, sigue siendo significativa en naciones como Cuba y Venezuela, donde mantiene alianzas clave en materia de defensa y energía. Sin embargo, la crisis interna rusa y el conflicto de Ucrania han reducido su capacidad de expansión. A lo largo de este foro, nuestros distinguidos analistas abordarán interrogantes fundamentales como cuáles son las estrategias utilizadas para China para afianzar su presencia en América Latina, cómo se manifiesta la influencia de Rusia en países estratégicos como Cuba y Venezuela, cuáles son los factores que limitan la influencia rusa en la actualidad, qué está haciendo Estados Unidos para contrarrestar este avance y mantener su hegemonía en la región. Acompáñanos en esta discusión clave para comprender las dinámicas geopolíticas que están redefiniendo el futuro de América Latina. Le doy la palabra primero a Beatriz de Majo, que es una columnista de diversos medios, incluyendo Analítica, el Nacional y el Colombiano de Medellín. Se encuentra residenciada actualmente en España y tiene formación académica en la Universidad Libre de Bruselas. Es miembro del Consejo Editorial del Nacional y ha escrito sobre temas relacionados con la política y la economía y se ha especializado en sus artículos de opinión en dos áreas muy importantes, China por un lado y Colombia por el otro. Beatriz, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Emilio. De verdad, muchas gracias por invitarme a participar y lo mismo un gran saludo para ti, Sadio, una vieja amistad. Emilio, yo voy a comenzar desafiándote a ti más bien, porque acabas de decir una cosa que me da entrada al tema de China como yo lo quería hacer, que es quizás poniendo de relieve el hecho de que nosotros, China se nos ha convertido en una verdadera obsesión. Me refiero a nosotros en general, Ujú. a todo el mundo occidental, se nos ha convertido en una obsesión por ese mismo hecho de que nos han acostumbrado a que China está allí para desafiar, para conseguir que los Estados Unidos pierdan posicionamiento dentro de la hegemonía mundial, siendo ellos también los que están queriendo ser grandes hegemones en el mundo. Y este, realmente esa es una posición muy preconcebida que nosotros la hemos ido adaptando a la medida en que los americanos nos las han ido inoculando, ¿no? La hegemonía de los Estados Unidos es verdaderamente un hecho en el mundo, en la escena global, y nos está molestando mucho el hecho de que China haya comenzado también a querer tener relevancia porque consideramos que es un desafío de los Estados Unidos. Bueno, de esta idea, para partir de esta idea preconcebida, hay que primero analizar un poquito por qué nos sentimos nosotros con respecto a China de esa manera. Y la razón es primero porque es una razón aprendida y después porque vivimos en un mundo donde nosotros, en particular los venezolanos, tenemos un apego especial por las libertades y por la democracia y China no se ha caracterizado precisamente por ser la gran defensora. Tiene muchos aspectos grises dentro de su actuación internacional y dentro de su actuación doméstica que tienen que ver con el totalitarismo, con la permisividad que tienen frente a las grandes lacras de la humanidad como el narcotráfico, son irrespetuosos de los derechos humanos, son laxos en muchas cosas de lo ético, les encanta copiar la tecnología, el robo de la data, prácticas comerciales restrictivas, y todo eso hace de que nosotros hayamos asumido una posición de entrada frente al tema chino. Mi tesis es que
China no está necesariamente buscando una hegemonía, está buscando posicionarse en el mundo y no podría ser de otra manera. Está queriendo pisar duro porque vamos por un instante a tratar de imaginarnos el hecho de que la sola población china la obliga a eso. China tiene 2 veces el tamaño de la población de América Latina, somos 33 países, tiene 3 veces la población de Europa completa, son 27 países, tiene 4 veces la población de los Estados Unidos y tiene 7 veces la población del Brasil. Entonces, todo eso hace de que tiene necesariamente que buscarse un espacio eficiente dentro de la comunidad internacional. Bueno, ¿qué es lo que nos molesta y nos tiene que molestar el hecho de que este es el gobierno chino actual, y vamos solamente a circunscribirnos al gobierno de Xi Jinping, es un gobierno que ha adoptado de gobiernos anteriores el adoctrinamiento de toda la población desde su infancia, el fomento de la uniformidad del pensamiento, la exaltación del nacionalismo, la represión de cualquier tipo de disidencia, y claro, por eso China nos está resultando a nosotros antipáticos. Pero sin embargo, como China ha querido buscarse un posicionamiento en el mundo entero, bueno, tenemos que tomarlo en consideración. Vamos a tratar de caer rápido en el tema de América Latina, porque el tiempo va corriendo. Y vamos a decir primero de que China le está pisando los talones hoy en día a los Estados Unidos como consecuencia de la puesta en marcha de un gran programa, de un muy agresivo programa de penetración mundial que se llama la segunda ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, ¿no? Con esta nueva ruta de la seda, de la vieja ruta de la seda, han tratado de recuperar algunos elementos, y Xi Jinping, que es el gran contendor de los Estados Unidos en todo esto, tiene una actitud sumamente determinada, es la actitud muy determinada de un solo individuo y un liderazgo muy claro que ha hecho que su país completo lo siga. Entonces, dentro de esa búsqueda de hegemonía, nos hemos encontrado que hay un área, que es el área latinoamericana, que ha estado ella olvidada por el lado de China durante muchísimo tiempo, pero hasta un cierto momento. Pero llega Xi Jinping en el momento en que coincide con la entrada en funcionamiento de la nueva ruta de la seda, pero coincide también con un momento chino dentro de su economía muy particular, que es el hecho de que esa economía venía debilitándose. Las cifras que tenía de crecimiento, que andaban por el orden del 7 y el 8% en ese momento, cuando Xi Jinping llegó al poder hace ya poco más de 12 años, habían comenzado también esas cifras a hacer inflexión, y él se encuentra con el hecho de que tiene que reposicionar a su país, tiene que recuperar la dinámica china interna, y una de las áreas importantes dentro de toda esta política de la nueva ruta de la seda comienza a ser América Latina, porque ella a su vez tiene un dinamismo importante dentro de todo el concierto internacional. Bueno, el caso es que nosotros nos encontramos con que en la llegada de Xi Jinping es como muy legítimo que trate él de comenzar a pensar en América Latina como un área nueva de influencia. Hasta ese momento América Latina no tenía ni siquiera formaba parte de los planes de vida exterior o de política exterior de China. Comienza a tenerlo prácticamente a partir de la llegada de Xi Jinping al poder. Es una iniciativa suya el hecho de mirar a América Latina para tratar de darle salida en ese año, en el año 2013, a lo que comenzaba también a evidenciarse de una manera muy clara en China, que era el exceso de capacidad industrial dentro de su frontera, que tenía de alguna manera que darle salida al exterior. En este momento, bueno, comienzan ellos a tratar de desarrollar una política con América Latina, y lo que es importante de todo este asunto es que, no habiendo sido Latinoamérica nunca un objetivo, Xi Jinping se decide entre el año 2010 y el año 2020 a venir 2 veces a América Latina, lo que entonces lógicamente da como entrada a que el país se proponga hacer una política con respecto a América Latina. Entonces, ya en el año 2014 comienza claramente a diseñarse una nueva política a raíz de estas visitas de Xi Jinping, y se comienzan a formular policy papers por primera vez dentro de la política china en relación con América Latina. El primero de esos policy papers entra dentro de una estructura de cooperación en el año 2014,
Y es la primera vez que vemos, escrito en blanco y negro, cómo se arma una estructura de cooperación con todo un continente completo que le traiga una ventaja a China. Y eso se llamaba, ese era un plan que en ese momento se llamó, una estructura de cooperación que se llamaba el 1+3+6, así se llamaba. Mm. ¿Por qué? Porque se llamaba un plan, había, el 1 representaba a un plan, el 3 representaba a 3 motores para capturar la atención de América Latina y el 6 respondía a la cantidad de áreas dentro de las cuales ellos deberían o querían comenzar a insertarse dentro de América Latina. Entonces este plan 1+3+6 comienza a ponerse en marcha y es lo que hace que a lo largo de los años China comience a tener una presencia verdaderamente incisiva dentro de la economía, dentro del comercio y dentro de las inversiones latinoamericanas. El 1 era un programa, un plan, por primera vez un plan. El 3 era cuáles eran los motores a través de los cuales China iba a participar en América Latina. Y esos 3 motores eran, tú lo acabas de decir hace un momento, Emilio, el primero el comercio, el segundo era la inversión y el tercero era el financiamiento. Es decir, a través de estos 3 motores, China iba a comenzar una acción muy decidida de penetración o de interacción, si se quiere, con el ambiente latinoamericano. Y las 6 áreas del 1+3+6 eran 6 áreas que en aquel momento han cambiado un poco para este momento, porque de esto hacen ya 12, 13 años. Pero en aquel momento las 6 áreas dentro de las cuales tenían que incidir necesariamente los chinos en América Latina eran el área de energía, el área de infraestructura, el área de agricultura, el área de manufactura, el quinto era la innovación tecnológica y por último, todo lo que era tecnología que tenía que ver con información. Y bueno, los años han pasado, China ha comenzó desde ese momento a actuar de una manera muy acelerada en cada una de estas áreas, en cada uno de estos 3 áreas, en estas 3 áreas de actuación, en estos 3 motores. Y nos encontramos con que para este momento ellos ya pueden exhibir resultados enormemente grandes que nos hacen pensar a nosotros que lo que han hecho es quitarle liderazgo a los Estados Unidos dentro del tema y que yo, Beatriz de Majo, piensa que realmente la situación no es así. Muchas personas piensan incluso que cuando se puso en marcha este plan, los Estados Unidos estaban olvidados de América Latina. Y hay algo de cierto en esto. Hay algo de cierto en el hecho de que los Estados Unidos habían hecho de otras áreas geográficas del mundo dentro de la geopolítica mundial, habían hecho de otras áreas del mundo sus centros de interés. El país, además, el mundo entero estaba sumamente convulsionado y en los años más recientes ya hemos visto como otras guerras han captado la atención de los Estados Unidos. Pero sin embargo, no es por desatención de los Estados Unidos que China logra ocupar el posicionamiento que tiene hoy en día en América Latina. Lo logra de la manera más legítima a través de la competencia. ¿De qué manera lo ha logrado? A mí me gustaría hablar muy poco de cifras. Desgraciadamente las tengo que citar, pero es que las cifras, cuando estamos hablando de las cifras chinas, son de unas magnitudes tales que a uno les cuesta mucho entender el número de ceros, pero además de costarle entender el número de ceros que tienen, no las logra relacionar fácilmente con países del tamaño del nuestro, de países como Venezuela. Pero vamos a comenzar por decir, por ejemplo, de que para este año ya los intercambios de China con América Latina andan por el orden de los 400.000 millones de dólares. Y nos encontramos con que esa es una cifra verdaderamente grande. Es decir, China ha ganado un peso importantísimo dentro de América Latina como consecuencia de haber desarrollado un comercio que es verdaderamente importante. Se ha convertido en un enclave muy importante para países como, por ejemplo, Brasil, México, Chile, que tienen que tienen con China un comercio verdaderamente notable, pero también han comenzado a tener importancia muy grande e incluso cifras que son relacionables con el crecimiento de su Producto Interno Bruto en países como México, como Ecuador y como Argentina. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que a lo largo de todos estos años, en que también los Estados Unidos han estado presentes de una manera comercial y de una forma muy intensa en América Latina, únicamente China ha logrado el desarrollo de 6 rubros que sean verdaderamente importantes. Sin duda que el comercio entre ambos países
incluye una gran cantidad de productos, sobre todo de China hacia América Latina. Pero en el caso de que lo que nos interesa a América Latina, es decir, de la verdadera influencia que China puede tener en el desarrollo económico de América Latina, el beneficio para América Latina en estos 480.000 millones de dólares que ha habido de intercambio es para 6 productos nada más, que son soya, minerales de cobre, hierro, petróleo, cobre, como les acabo de decir, y carne bovina. Todos estos productos conforman el 75% de las exportaciones de América Latina hacia China. Lo que estoy queriendo decir con esto es que, si es verdad, China se ha insertado comercialmente en América Latina, ha logrado tener 480.000 millones de dólares de intercambio para el año 2024, pero sin embargo, América Latina no ha podido capitalizar ese comercio tan creciente a través del desarrollo de áreas que sean distintas de las 6 que yo le acabo de mencionar. Vamos a hablar de qué ha pasado en el otro de los motores que ellos han querido desarrollar a través de este nuevo programa de 1+3+6. ¿Qué es lo que tiene que ver con la inversión y con lo estratégico de la inversión china en América Latina? Y allí tampoco podemos nosotros decir que China está disputándole un liderazgo demasiado importante a los Estados Unidos. Sin duda que tiene importancia porque tiene tamaño, porque sin duda que las inversiones chinas en América Latina se han logrado hacer a lo largo de todos estos años para tratar de favorecer aquello que es estratégico para China. ¿Por qué? Porque, bueno, China, la primera de las cosas que tenía que hacer era vender sus productos, tenía gran cantidad de sobrecapacidad. Pero el otro tema es que al mismo tiempo tenía que comenzar a proveerse China a través de América Latina de una buena cantidad de bienes que ellos mismos no estaban protegiendo y que son esenciales para su economía. Por eso es que el desarrollo de las inversiones en China no es parejo a lo largo de todo el continente, que se desarrollan principalmente en Brasil, luego en Perú, luego en Argentina y Chile. Venezuela es una cosa verdaderamente pequeña. ¿Por qué? Porque son estos países los que están verdaderamente capacitados para poder atender las necesidades de importación que China tiene de continentes distintos del latinoamericano. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado también? Ahora vamos a mirarlo un poco más de cerca también con respecto al tema financiamiento, que sí resulta ser el tema más polémico y el tema en el cual China pudiera estar causándole un perjuicio importante a los Estados Unidos. Porque el financiamiento chino para este momento en América Latina, que ha sido del orden de 140.000 millones de dólares, ha sido superior al financiamiento junto, sumado, del BID, de la CAF y del Banco Mundial en los mismos años en que China ha estado presente en América Latina. ¿Por qué es importante el financiamiento de las inversiones más que las inversiones mismas? Porque el financiamiento crea fidelización y crea fidelización por la deuda. De esta manera ingresó China también en todos los países de África, invirtiendo cantidades ingentes a través del financiamiento en obras de infraestructura en esos países. ¿Por qué razón? Porque la incapacidad de pago de los países africanos los convierte en tributarios netamente de China en otras cosas que para China es importante, que ahí sí es poderío y capacidad de votación en organismos de carácter internacional. Ese mismo modelo han tratado de copiar en América Latina y efectivamente el financiamiento a determinadas inversiones y sobre todo a determinadas inversiones en el área de infraestructura crean una relación de deuda entre los países latinoamericanos que lo han recibido y China, que es importantísimo para la fidelización de los países latinoamericanos con China y la fidelización de los países latinoamericanos en relación con China sí que va en contravía de la fidelización que tradicionalmente nosotros hemos tenido de parte en relación con los Estados Unidos. Entonces, esta es una de las razones, todas estas razones que yo he querido explicar muy rápidamente. Ya yo tengo más de 10 minutos o quizás aquí unos 15 minutos hablando sobre este tema. Lo que me hacen es reiterar la posición que yo tengo con respecto al tema de que China, en primer lugar, no anda en búsqueda de una hegemonía mundial simplemente por razones de querer adversar a los Estados Unidos. Lo está queriendo buscar porque es indispensable para el tamaño de la economía china.
en el medio están los Estados Unidos y lógicamente van a haber disputas por esa hegemonía, pero lo que nosotros desde afuera consideramos que es legítimo para los Estados Unidos que se hayan convertido en la primera potencia mundial, no consideramos que es legítimo en el caso de China que se ha convertido en la segunda potencia mundial porque no comulgamos con China en cantidades de temas que no tienen nada que ver con el desarrollo económico, sino que tienen que ver con principios sobre el manejo democrático de los países. Entonces, dicho todo esto, yo voy a dejar el tema hasta aquí. Creo que he podido claramente dibujar el hecho de que sí, China sí está inserta dentro de América Latina, de que no está queriendo disputarle a los Estados Unidos nada, sino ha sido un fenómeno inercial que ha traído como consecuencia que haya habido un posicionamiento importante de China, pero que aún las cifras siguen beneficiando notablemente a los Estados Unidos y así va a seguir siendo durante un periodo largo de tiempo porque nosotros somos el área natural de gravitación y el área natural de influencia de los Estados Unidos. Muchas gracias, Beatriz. Quisiera dejar un comentario para la segunda parte, ¿no? De la segunda intervención de ustedes en eso, y antes que Sadio nos hable del otro tema, que es el tema de Rusia. Algunas acotaciones. En el caso de Venezuela, la experiencia de China ha sido muy negativa. No solamente los robos que han hecho sobre parte del fondo chino, las horas no concluidas, y eso ha señalado que en los últimos 4 o 5 años prácticamente no ha habido ninguna otra acción de inversión ni de financiamiento de parte de China, más bien lo que ha habido un intento de recobrar la deuda que no ha sido cancelado. Hay otra cosa también que me gustaría que tratara en la segunda parte, es que Milei en Argentina, que asumió una posición al principio de desconocimiento completo de todas las relaciones con China, este, como buen economista que es, recapituló y ha ido cambiando la posición y entendiendo, digamos, las ventajas que para la reconstrucción de Argentina tiene esa fuente de financiamiento. Lo que tú dices también, que es importante que las áreas en las que interviene tecnología, comercial, financiamiento, hay una que es una zona como gris, ¿no? Particularmente la hemos visto en África y en algunas partes de Asia, y que pudiera tener que ver con lo que recientemente la reacción de Trump con respecto a Panamá, que es la política de los puertos. Los puertos tienen doble finalidad. En algunas partes estamos viendo, sobre todo en zonas más cercanas a China, que los puertos no son solamente comerciales, sino que pueden ser inclusive utilizados, no es que lo hayan utilizado hasta ahora, como una estrategia ya de control naval, ¿ah? de áreas del mundo. Entonces yo creo que estas son cosas que son sugerencias que señalo, pero podrían ser interesantes. Ahora le voy a dar la palabra a Sadio. Sadio es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Roma y PhD en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela, y realizó estudios de posgrado en relaciones internacionales en la Universidad de Harvard y ha sido Fulbright Scholar en la misma universidad. Fue viceministro y ministro encargado de justicia de Venezuela. ¿Quién? Venezuela, y embajador de Venezuela en Guyana, Guatemala y Suecia. Asimismo, ha sido profesor en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Católica, y es un columnista en muchos medios, en particular también en analítica. Sadio, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Emilio, por la invitación. ¿Puedes hablar un poquito más duro? Sí, cómo no. Te estaba dando las gracias a ti y Sí. por la invitación y saludo cariñoso a Cris en Madrid. Mira, antes que nada, la gran diferencia entre el tema China y Rusia. China se ha convertido, prácticamente, no, lo es el primer socio comercial de Sudamérica. O sea, dejando fuera Centroamérica y México, es el primer socio. O sea que, César, mira, te puedes acercar un poquito más al micrófono porque se te oye como un poquito lejos, ¿no? sí, Sí. a ver, ¿cómo hacemos? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Sí. Entonces decía que hay una gran diferencia sobre el tema China y Rusia en la magnitud de la relación con América Latina
Y, repito, China se ha convertido en el primer socio comercial de Sudamérica, o sea, no dejando de lado México y Centroamérica. En el caso de Rusia, aquí estamos hablando de que es una economía, recordemos, ya no es la Unión Soviética de 300 y pico millones de habitantes, sino una Rusia de 147 millones, con problemas en términos económicos, demográficos, etcétera. Y recordemos que es inferior, la economía de Rusia es inferior a la de Italia. Entonces, partiendo de supuesto, hay que entender que la relación de Rusia es más un tema de carácter geopolítico y político. Efectivamente, ¿cuáles son las relaciones más importantes donde influye? Son los países que tienen un enfrentamiento mayor o menor con los Estados Unidos. Ese enfrentamiento es, digamos, Nicaragua, Cuba, Venezuela y a nivel un poco menor, Bolivia. Esos son los países que mantienen las relaciones más importantes con Rusia. Evidentemente hay relaciones con los países, desde el punto de vista económico se mantiene una importante relación con Brasil, pero repito, dada su peso económico y recordemos las dificultades que está atravesando no solo ahora la economía rusa, sino también su debilidad de los últimos tiempos en materia política. Recordemos que ha perdido en términos geopolíticos algo muy importante, que era el aliado más importante del Mediterráneo, que era Siria, con su base naval, la única base naval que tenía Rusia en el Mediterráneo, era en Siria, precisamente, y también el debilitamiento de Irán y el debilitamiento de Hezbollah en Líbano, son todos puntos que debilitan el peso geopolítico de Rusia, lo cual hace dificultad también en continuar sus apoyos aquí en América Latina. Pero yo quisiera enmarcar esto precisamente porque el tema con Rusia es más de carácter geopolítico. Quisiera enmarcarlo en el nuevo sistema internacional que estamos viviendo. Aquí se acabó el momento unipolar de los Estados Unidos post Guerra Fría 1991 adelante. Estamos de nuevo en un sistema multipolar. Nos encontramos, se acabó hay un retorno con Trump en particular a una especie de, lo que no es un aislacionismo total, pero un relativo aislacionismo que recuerda los Estados Unidos de 1941, o sea, anterior al ingreso en la guerra. Recordemos que America First no es una frase nueva, era lo que utilizaban precisamente el movimiento de Lindbergh en los años 40, 39, 40, para no entrar en guerra, para no participar en la Segunda Guerra Mundial. Esa era la frase que se utilizaba. Hay un retorno repito, a un sistema multipolar, pero a un retorno a la historia, a la geopolítica, a las esferas de influencia. Tenemos unos cuantos países revisionistas. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial se inicia precisamente cuando hay, por el revisionismo agresivo alemán, de Italia y de Japón. En el sistema internacional, ahora aquí tenemos el revisionismo agresivo de China, más efectivamente en su área cercana, o sea, estamos hablando del Pacífico y del Extremo Oriente, donde sus intereses geopolíticos son más importantes. Tenemos el revisionismo ruso, obvio, en Europa y en África también, el militarismo agresivo de la satrapía comunista hereditaria de los Kim en Norcorea,
En fin, tenemos un mundo peligroso. Un mundo peligroso que nos afecta y que Trump tiene aspectos positivos y negativos. Quisiera mencionar, recordemos, Trump ha entendido que en este nuevo mundo es importante un incremento del gasto en defensa, de fortalecerse militar y económicamente es importante para los Estados Unidos, pero se olvida de otros aspectos, como por ejemplo la importancia, la valoración para la fortaleza de los Estados Unidos de sus aliados. O sea, contar con Australia, Nueva Zelanda, Sur Corea y Japón en Asia es importante. Contar con la OTAN en Europa es importante. Entonces, parece que le importa menos y allí comete, en mi opinión, errores de carácter geopolítico, particularmente también por la forma en la cual se dan estos mensajes y acciones que pueden tener un resultado, como hablábamos al comienzo en la conversación privada, pueden tener resultados inmediatos, especialmente con países débiles y más dependientes. Pero a mí me gustaría que Trump escuchara o recordara lo que decía su antecesor republicano, muy respetado por él, por cierto, Theodore Roosevelt, que decía, speak softly and, o sea, y carga un gran garrote, ¿no? El big stick. Bueno, aquí Trump anda con el big stick, pero no speak softly. Demasiado, yo diría, too loudly. ¿Ah? Entonces, y además too loudly, muchas veces inútilmente, innecesariamente. Por ejemplo, el caso de muy sensato desde el punto de vista del geopolítico y militar de los Estados Unidos, que Groenlandia se incorpore de alguna manera a los Estados Unidos por razones geopolíticas, económicas, militares. Sí, pero ¿no sería mucho mejor actuar diplomáticamente, contando que hay 57.000 habitantes en Groenlandia que están buscando la independencia hace ya mucho tiempo y decirle, miren señores, a cambio de facilidades económicas que sería muy fácil dárselas a 57.000 habitantes, hacer una especie de Estado asociado tipo Estado asociado, libre asociado tipo Puerto Rico y darle una compensación a Dinamarca, pero por vía diplomática, porque para Dinamarca, Groenlandia es un peso económico, es un dolor de cabeza, podría perfectamente lograrse. Lo mismo con Panamá. ¿Para qué le vas a decir que va a recuperar el canal con la reacción que tuvo a nivel popular, etcétera? Rubio lo está haciendo desde el punto de vista diplomático y efectivamente va a lograr los objetivos fundamentales. Hasta parece que va a lograr que la Marina norteamericana no pague los fees, los impuestos que le sirven para pasar por el canal de Panamá, y va a limitar o cerrar la relación creciente que tenía con China, Panamá. Y así también los canadienses. ¿Cómo le van a insultar al mejor aliado, más seguro, más leal de los Estados Unidos en toda su historia? Le va a decir que quiere transformarlo en Estado 51. Imagínense que los canadienses son descendientes de los norteamericanos que quisieron ser leales a la corona británica y se fueron al norte. Y ni hablar, se puede imaginar, de los franco-canadienses que le vayan a decir que se van a transformar en el 51 estado de los Estados Unidos. Se puede lograr eso diplomáticamente, igual con México. Parece que el speak loudly se le pasa, porque no había ninguna razón para no obtener lo que va a obtener, hablando duro, haciéndolo de una forma diplomática.
Pero ahí sale el Trump businessman, ¿no? El Trump es un hombre acostumbrado a negociar de esa forma. Él va en la primera cuando va a negociar temas económicos, empieza siempre con su posición más dura para ver después de lograr algo menos, pero él arrancó con la posición más fuerte y eso le ha resultado a nivel comercial, económico, en el área de negocios. El problema a nivel político es que hay sensibilidades que tienen efectos negativos con el llamado poder blando. O sea, Trump está transmitiendo innecesariamente, repito, innecesariamente la imagen del ugly American, el americano feo imperialista que logra de manera brutal sus objetivos. Algo que los presidentes del siglo XX habían tratado de lograr, de eliminar o de reducir. Entonces, en este momento estamos de nuevo, su gran presidente, aparte de Roosevelt, es McKinley. McKinley fue, y lo ha mencionado en su discurso, McKinley fue el presidente de la guerra con México, de la guerra con España, de la ampliación del territorio norteamericano a Filipinas, a Guam, etc. Creo que fue hasta de la compra de Alaska, no estoy seguro de la compra de Alaska, pero indudablemente la ampliación de la frontera norteamericana y del destino manifiesto. Bueno, ahí está cayendo, haciéndole un favor a toda el antiamericanismo visceral de la izquierda no democrática en particular, pero pone en dificultad hasta la izquierda democrática con estas actitudes vamos a decir, de cowboy molesto y buscando, y de ugly American imperialista. Entonces, todo esto, repito, es el factor del lado negativo. Ahora, el lado positivo, en cambio, me parece que lo está haciendo muy bien Rubio. Lo que tú decías, mencionabas antes, es hace mucho tiempo, no recuerdo ni siquiera cuándo fue la primera vez que un viaje del secretario de Estado de los Estados Unidos, su primer viaje, fuese hacia América Latina. Lógico, los intereses están claros. Inmigración, narcotráfico, eso por ahí es la gran presión desde el punto de vista inmediato. Yo diría que no es solo ese interés, pero desde el punto de vista de toma del gobierno, la promesa de Trump fue parar la inmigración, que él hablaba de una invasión. Efectivamente, el ritmo de la inmigración ilegal había sido en las últimas décadas muy grande. Esta visión, además de masas enormes de gente que iba transitando por toda Centroamérica para llegar a pasar a los Estados Unidos, realmente creó una reacción importante en el electorado americano. Yo creo que el electorado norteamericano estuvo claro. Hubo, yo diría, dos factores fundamentales que explican la victoria abrumadora, porque fue importante la victoria, porque hasta a nivel popular resultó primero Trump, cosa que los republicanos muchas veces ganaban a nivel de colegio electoral, pero difícilmente ganaban a nivel del voto popular. Bueno, aquí también ganó el voto popular, entre los cuales latinos y clases populares. Fue inmigración y antiwoquismo. Ese exceso en el cual cayeron los sectores más progre, entre comillas, del Partido Demócrata, con esa política de identidad y de transgénero. Una de las campañas mensajes más importantes de Trump durante la campaña electoral fue esa: no vamos a permitir que hombres compitan en el deporte femenino y ahí por el estilo. Entonces, inmigración y wokeismo.
Y entonces en inmigración, él quiere resultados inmediatos. Y ahí viene todo este esfuerzo que Rubio además logra. Por cierto, Bukele se ganó unos cuantos puntos con los Estados Unidos al acordar con Rubio el hecho de que va a aceptar en estas mega cárceles modernas que él creó, va a recibir delincuentes de otras nacionalidades, incluyendo norteamericanos. Eso es un precedente que yo sinceramente nunca había escuchado, que ahora hasta los criminales norteamericanos se los van a mandar a Bukele en El Salvador. Ese indudablemente se ganó unos puntos muy importantes porque, por cierto, a Bukele se le ataca en muchas cosas por el tema de derechos humanos, etcétera, due process, pero para él fue muy fácil el tema de poner presos a esas maras. La Mara Santa, una se llamaba Salvalucha, o no me acuerdo los nombres ahorita, pero Salvatrucha. a Salvatrucha, exacto. Y andaban disfrazados pero un disfraz fijo, que es precisamente por los tatuajes, y tú podías identificar de cuál Mara era el personaje. Simple y llanamente. Así que él, cuando le vienen a decir que puso preso a una cantidad de gente sin pruebas, él se ríe. Le dice, bueno, pero si él tenía la identificación en su cara y en su cuerpo. Bueno, pero de todas maneras, regresando a la relación Ghana y también lo que se logra con México y Canadá en términos de esta de inmigración y de la suspensión, conjuntamente con la suspensión de las tarifas por un mes, se hubiese podido lograr por vía diplomática. En cambio, lo logró de la forma esta del Anglo American y bueno, tendrá, repito, efectos más a largo plazo sobre la imagen de los Estados Unidos y recordemos que el poder blando de los Estados Unidos es uno de sus poderes más importantes. No es solamente el militar y el económico. En términos, retorno al tema positivo, es efectivamente no es solo el viaje de Rubio, el primer viaje de un secretario de Estado en muchos años, sino es la atención hacia América Latina que demuestra el nombramiento de Rubio, pero también el de Claver Carone como el representante especial para América Latina. El de Landau, de deputy, de viceministro, vicesecretario de Estado, que es un hombre, el hijo de un conocido embajador de Venezuela en los años 80, embajador de Estados Unidos aquí, pero él, el Landau, que es ahora deputy de Rubio, escribió su tesis doctoral sobre las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en los años 40. O sea, es una persona muy conocedora del país. Yo creo que obviamente, siendo el hijo del embajador Landau, vino aquí a hacer sus investigaciones cuando estaba haciendo precisamente la tesis doctoral. Pero eso indudablemente da la idea de que América Latina va a tener una importante presencia en la política exterior. Y eso recuerda, dijiste tú, Emilio, recordaste que desde la época de Kennedy, la época de la Alianza para el Progreso, la época de la No Second Cuba Policy, ¿se acuerdan? De la crisis de los cohetes del 62, pero también hubo otro momento, que fue el momento de Reagan, los contras y Nicaragua. Y América Latina tuvo una importancia, el debate en el Congreso sobre la crisis de los contras, el apoyo de Reagan, todo eso. Pero desde ese entonces, América Latina no ha tenido una importancia desde el punto de vista de la política exterior americana. Aquí regresa este interés y eso es algo importante. Repito, al comienzo es inmigración, narcotráfico, pero después viene
el hecho geopolítico, porque hasta cuándo, si uno, mucha gente se preocupó con esta visita de Grenell a Venezuela. ¿Qué hace Grenell? Una de las cosas muy importantes, precisamente por la política de migración, es demostrar al voto mayoritario norteamericano que votó por Trump. Miren, no solo vamos y salvamos a 6 rehenes secuestrados por el régimen dictatorial venezolano, sino además Venezuela nos acepta no solamente lo que nosotros vamos a desterrar o vamos a deportar, mejor dicho, a deportar hacia Venezuela, o sea, los ciudadanos venezolanos, criminales y no, pero lo hace con sus propios aviones. Grenell se entusiasmó en una entrevista diciendo, bueno, hasta logramos que ellos paguen el pasaje de vuelta. Y eso obviamente es un éxito. Ahora, pero quedan 6 más. Y ahí es lo preocupante desde el punto de vista venezolano, ¿no? Porque yo creo que no hubo negociación esta vez, pero hubo una negociación no simplemente tácita. O sea, la renovación de la licencia 41, que se hace todos los meses automáticamente. Esa renovación se hizo, pero yo no creo que va a durar muchísimo. ¿Por qué? Porque si uno escucha la declaración de Trump cuando en la oficina oval le hacen la pregunta sobre Venezuela, uno de los puntos que toca, clarísimo, dice, Biden se equivocó, cometió la estupidez de seguir comprándole petróleo a Venezuela, cuando nosotros no necesitamos el petróleo de Venezuela. Eso va a terminar. ¿Y cuál es el petróleo que compra Venezuela? El que produce Chevron en Venezuela. Así que la licencia tiene un tiempo. Desgraciadamente ese tiempo, ¿sabe cuál es? La segunda visita de Grenell para sacar los otros 6, porque evidentemente el régimen lo va a utilizar para mantener cierto peso en esta negociación, que no es una negociación política, pero simplemente una negociación de carácter del tipo secuestrador y el que quiere liberarlo. O sea, algunos decían, bueno, pero está reconociendo al presidente. No, aquí no se está reconociendo nada, se está reconociendo lo mismo que hace Israel cuando reconoce a Hamas, que tiene el poder fáctico para devolverle los rehenes, pero no es que lo está reconociendo políticamente, simplemente sabe que es con ellos que tiene que hablar para salvar a esos 6 ciudadanos. Allí veremos cómo termina, pero yo no le doy mucho tiempo a la licencia. Bueno. Vienen sanciones smart, o sea, sanciones de carácter para tratar de dividir la fortaleza y el cogollo del régimen. Por ahí van los tiros. Ahora, en cuanto a Venezuela, pero regresando a nivel geopolítico, entra el interés del hemisferio implica para Estados Unidos que Nicaragua, Cuba y Venezuela son 2 manchas muy grandes para precisamente la presencia geopolítica de Venezuela, de Estados Unidos en la región. Y por ahí creo que van a venir cosas interesantes en relación a la política de Estados Unidos en esta área. Repito, como tú tocabas el tema Rusia, obviamente Rusia tiene mucho menos peso en América Latina de lo que tiene China, pero por eso la relación son con esos países, fíjate tú, Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia.
allí es donde se va a encontrar. Recordemos que Rusia, dentro de este nuevo sistema internacional que estamos viviendo, es el que rompió la regla, una de las reglas fundamentales del sistema internacional posguerra, post de la Segunda Guerra Mundial, que era que no, eso está en la Carta de las Naciones Unidas, un país fundador de las Naciones Unidas, miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, potencia nuclear que viola burdamente la Carta de las Naciones Unidas al invadir un vecino, ocupar su territorio, un territorio reconocido internacionalmente por la comunidad internacional, incluyendo los miembros de la Nación. Entonces, Bueno, ese Sadio, país que sé rompe, que como se nos está acabando el tiempo, me gustaría la conclusión porque tenemos todavía una intervención de cierre. cómo no, aquí yo concluyo con este tema de que Rusia es que rompe una de las reglas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, del sistema internacional, post-guerra, post-segunda guerra. Bueno, Sadio, estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado. Y en el fondo, lo que si tú ves como el comportamiento de Trump, quiere comportarse como el Imperio Romano, ¿no? Que es el ejemplo más claro y más parecido, mucho más que el Imperio Español. En todo Sí. caso, quisiera en esta última intervención de los dos, breve, porque nos quedan relativamente pocos minutos, estabas hablando del mundo multipolar y de la importancia de algunos países, a mi juicio capital, por ejemplo, la relación Turquía-Europa-Medio Oriente es un tema importante, inclusive la posición cambiante de Turquía con respecto a Rusia al decirle que le tiene que devolver Crimea a los ucranianos, y Turquía controla dos cosas importantes, el Bósforo y los Dardanelos, ¿no? Entonces son cosas importantes que ver. El otro que no hemos mencionado y que nunca nadie menciona, el crecimiento de India, que posiblemente en 5 años o quizás un poquito más, puede transformarse en la segunda economía del mundo. Viene una tasa de crecimiento muy grande, tiene una ventaja sobre China, que China es una población senescente, o sea, no se repone, en cambio la India es muy joven. Ese es otro actor importante. Y evidentemente, cómo se reinventa Europa. Y el caso en nuestra región, que son digamos, son 3 países que vamos a ver cómo se comportan: Brasil, México y la Argentina de Milei. Bueno, entonces, vamos a tomar 5 minutos cada uno para las conclusiones finales, porque creo que las exposiciones iniciales fueron muy completas, muy claras, y creo que la audiencia entenderá muy claramente dónde está el juego y cómo se va a resolver este juego. Entonces, te doy la palabra a Beatriz digamos, la intervención de cierre. Bueno, la verdad es que sí, sin duda que hay otros países que están en la escena internacional que comienzan a tener una gravitación importante en relación con el resto. Nosotros nos encontramos frente a un mundo que va a comenzar o que sigue cambiando aceleradamente, y esos actores nos van a dar muchísimo que hablar en el futuro. Pero yo quisiera referirme a dos temas que tú dejaste pendientes con respecto al asunto chino en el instante en que yo terminé mi exposición. Uno Ujú. tenía que ver con la experiencia de China en Venezuela, donde yo creo que comparto contigo muy claramente tu visión de que fue uno de los peores fracasos de China en nuestro continente, ha sido precisamente la asociación con el régimen primero de chavista y luego madurista, porque lo que tuvieron realmente fueron unos fracasos estrepitosos. Ahí permanecen en Venezuela la evidencia de que hubo inversiones que se intentaron, que se comenzaron y que por simplemente ineficiencia y corrupción de parte del Estado venezolano tuvieron que ser suspendidas. A China le tiene que haber quedado una pésima experiencia de la relación con Venezuela, una experiencia que no han querido repetir. Y yo justamente estaba, ahorita mientras estaba hablando, Sadio, buscando un sitio web en donde conseguí muchísimas cifras, donde dice claramente que lo que está pasando con China, por ejemplo, en el terreno petrolero, es que han abandonado, han dejado a un lado la experiencia que tuvieron en Venezuela única y exclusivamente para terminar de cobrarse la deuda que sostienen con Venezuela. Y la otra cosa que sí vale la pena
ponerle la lupa grande y mirar de aquí en adelante es las inversiones que China está haciendo en Guyana, un tema que tú conoces muy, muy bien y sobre el cual realmente, Emilio, habría que hacer un trabajo de esta naturaleza, es decir, dedicarle una Claro. hora completa a ver cuál es la gravitación que Guyana y las inversiones extranjeras en Guyana van a tener en el futuro y sobre todo tomándolo desde el siguiente punto de vista. Venezuela, que tiene un problema limítrofe muy serio con Guyana, está comenzando ahorita un proceso de elecciones que debería terminar en el mes de abril, donde seguramente van a querer también elegir autoridades para la zona en reclamación. Yo me pregunto cuál va a ser, con respecto a las inversiones chinas en las dos áreas, cuál va a ser el área al cual van a favorecer y después cuál va a ser la posición de los Estados Unidos, que tiene inversiones importantes y también en el terreno petrolero, igual que China en Guyana con respecto al tema venezolano. Eso es un tema. La otra cosa tenía que ver, que tú la preguntaste también, son las inversiones en infraestructura que ha hecho China a lo largo de los años en América Latina y la gravitación que eso tiene dentro de la relación. Yo lo había comentado hacía un momento, efectivamente, si uno toma, por ejemplo, un solo ejemplo, que es el tema del puerto que se acaba de hacer en el Perú, que China acaba de invertir en el Perú, que resulta ser uno de los puertos más, por supuesto, el puerto más grande de América Latina. Eso tiene una significación particular porque como tú creo que querías significarlo, China está queriendo pisar duro en el área de infraestructura porque sabe que también esa era una de las áreas de fidelización mayor. Cuando tú generas una deuda del tamaño de la que han generado en el Perú para la inversión esta que se hizo en el puerto, tú te fidelizas al gobierno de Perú por una buena cantidad de décadas en las cuales van a estar pagando eso. Yo no creo que podemos seguir más adelante tratando este tema porque veo que el tema se nos acabó. Sí siento, como tú dices, que el tema geopolítico internacional está cambiando a toda velocidad. Sí me doy cuenta que tanto Rusia como China van a seguir jugando un papel muy preponderante y es bien difícil tener una bola de cristal para saber qué puede pasar en estos terrenos en el futuro, pero todos estos países que tú mencionaste van a seguir jugando roles muy protagónicos dentro de la dinámica mundial. Solamente un comentario, pues ya que tocaste el tema de Guyana, el socio minoritario más importante de Exxon en China es CNNOC, que es una compañía china. Y en segundo lugar, si llegamos a la estabilización democrática en Venezuela, las condiciones de explotación en Venezuela son infinitamente más Increíble. económicas que las que se producen en Guyana. Es decir, Guyana nunca va a ser una competencia para Venezuela si retornamos a lo que debe ser, a la competitividad. Lo que no puede ser es que Guyana cobra 45% de impuestos y en Venezuela llega casi a 90%. En esa forma no habrá inversión. Pero si llegamos a la realidad del mundo que estamos viviendo, las inversiones en Venezuela, no solamente en hidrocarburos, en petróleo, sino en gas. Venezuela tiene primero, es la primera reserva del mundo en petróleo, pero en gas es la quinta o la sexta. O sea que aquí hay mucho hilo que coser. Ahí se puede hacer muchas cosas, pero naturalmente solamente podrá ocurrir si se establece seguridad, confianza y estabilidad En las política. inversiones. Sadio, tus 5 minutos de cierre. Plenamente de acuerdo contigo con la última expresión y con Enrique, obviamente. Claro, tú también Mira, fuiste embajador en Guyana también. mira, a mí se me olvidó una pequeña cosa sobre el tema de América Latina, particularmente de Venezuela y Trump, que también se dio en esas declaraciones que dio desde la Oval Office, que es que puso el acento sobre la importancia del voto venezolano en Florida. Habló de 250.000 personas, si bien recuerdo el número exacto, pero eso efectivamente tiene una importancia relevante, repito, para el Partido Republicano. Yo recuerdo que Florida era un swing state, 25, 30 años. Recuerden que Bush, hijo, ganó por 250 votos en Florida, el estado de Florida, y le dio la presidencia. Ahora Trump ha ganado por decenas de miles de votos y muchos de esos se debe a venezolanos y cubanos, obviamente. Pero eso va a tener una relevancia porque de ahí depende el puesto de Rick Scott, que es un senador muy importante, y de varios diputados
republicanos en Florida, que a su vez presionan sobre Trump. Así que recordemos ese hecho cuando la gente cree que la visita de Granel iba a iniciar una negociación favorable con Maduro. Pero para terminar tocando los dos puntos que tú mencionaste, bueno, la India. Efectivamente, la India es uno de los nuevos actores internacionales importantes, ha superado en términos de población a China y recordemos siempre que tiene una relación con China muy problemática. Yo recuerdo una frase del primer ministro Jawaharlal Nehru, el padre fundador de la India junto con Gandhi, que dijo, cada vez que la China vuelve a ser la China, vuelve a ser imperialista. Bueno, y efectivamente el enfrentamiento en el Himalaya, hubo unos cuantos muertos en el 2022, si bien recuerdo, y eso explica la presencia de la India en el Quad, que es un acuerdo que se está volviendo cada día más de seguridad, o sea, de carácter militar, con Australia, Japón y los Estados Unidos. O sea, va a haber una reunión, por cierto, próxima del Quad, no sé si en Estados Unidos o en la propia India. Y el otro punto que tú tocaste, Turquía. Turquía se está volviendo otra vez un importante actor en una zona fundamental, que es el Medio Oriente y la frontera con Rusia. Efectivamente, él es un aliado de la OTAN, pero ha sido un niño fastidioso en los últimos tiempos, precisamente porque se involucró en el tema del Medio Oriente, su enfrentamiento con Israel, el apoyo a los musulmanes libres en Egipto, o sea, lo contrario al actual gobierno. Entonces, ha sido eso, pero yo creo que ahora, con su relevancia en Siria, recuerda que ahora el nuevo presidente de Siria va en visita a Turquía, hay 3 millones de refugiados sirios en Turquía. Turquía va a ser el actor fundamental de apoyo al nuevo gobierno sirio. Y ese apoyo le viene recordando siempre que el gran enemigo histórico de Turquía ha sido Rusia, desde la guerra de 1856 y aún antes, o sea, con Catalina de Rusia, etc. El enemigo geopolítico ha sido Rusia, y por eso explica el tema de que a él no le interesa que Rusia ocupe Ucrania. Y ahí esa frase. Y entonces, si Estados Unidos logra recomponer su relación con Turquía en el marco de la OTAN, sería un gran éxito geopolítico. Bueno, muchísimas gracias. De paso, sobre ese comentario, recuerde que Trump y Erdogan tienen una fluida y positiva relación entre ellos. Vamos a ver qué produce. Bueno, muchísimas gracias. Creo que para estos temas podríamos hablar más en otra ocasión. Y me gusta la idea, vamos a ver cuando yo regrese, si abarcamos un poco los temas como el de Guyana, que es un tema mucho más importante de lo que la gente piensa y puede ser también una solución. Bueno, muchas gracias. En el próximo evento que vamos a llevar a cabo, entra en otra temática igualmente importante. Se llama la importancia de los símbolos en la continuidad republicana. Y tendremos con nosotros 2 personajes que han estudiado mucho el tema. Por un lado, la historiadora Carol Leal y por otro lado, Sócrates Ramírez. Eso será el jueves 13 de enero a las 5 de la tarde y continuamos en nuestro análisis de todos estos aspectos que hacen que los estados puedan ser viables. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Saludos, Beatriz, Emilio y a todos los que nos escucharon. Bueno. Analítica. Presentó Foro Analítica.
Síguenos en nuestras redes. X, @analítica. Instagram, @analítica.web. Y nuestra página web, www.analítica.com.